Bendito sea el Señor, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por este privilegio que nos permite poder compartir con ustedes en esta hora un Salmo 16. Bendito sea el Señor. Ahí me disculpan si hay problemas de señal, ¿verdad? Está fallando un poco. Vamos a leer el Salmo 16. Nos quedamos en el 15, vamos a continuar con el 16, pero antes de eso vamos a orar para que Dios tome el control, nos guíe, ¿verdad? Que sea Él, ¿verdad? Más que todo direccionándonos en esta hora. Padre bueno que habitas en gloria, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu generosidad. Gracias, Señor, que me permites compartirlo con tu pueblo, con tus hijos, Señor, y con aquellos que todavía no te conocen. Te damos gracias, Señor, como dijo al eunuco cuando estaba Felipe hablando con él, lee lo que entiendes, y él dijo, ¿cómo voy a entender algo que nadie me ha enseñado o me explica? Pues aquí me tienes, Señor, para poder explicar un poco, Señor, de lo que está aquí en esta palabra, Señor, para ministrar, ¿verdad?, nuestras vidas, nuestra mente y nuestros corazones, Señor, dándonos una palabra de aliento, una palabra oportuna, una palabra maravillosa, Señor, que dejaron escritas aquí para nosotros, para tu pueblo. Te damos gracias, Señor, y que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que dé frutos al 30, 70, al 100 por uno, para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Estamos en el Salmo 16. Es interesante, ¿verdad? Interesante. Voy a leer unos primeros versículos en la Reina Valera porque me llamó algo la atención, algo ahí. Y después vamos a terminar con la versión lenguaje actual. Me gusta la claridad con que se menciona. Pero en los primeros versículos me llamó la atención la Reina Valera, unas cosas, y un texto bíblico me hizo un rema impresionante. Una revelación que el Señor me dio y lo voy a compartir. Es interesante cuando el Espíritu Santo guía. Es interesante porque cosas que usted ha leído no lo entiende, pero viene Él, te hace entender, ¿verdad? Conforme a su palabra. Ahora bien, dice en el Salmo 16:1, para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos en la Reina Valera, dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Pero en la versión lenguaje actual dice, cuídame, Dios mío, porque en ti busco protección. Yo te he dicho, tú eres mi Dios, todo lo bueno que tengo lo he recibido de ti. Sin ti no tengo nada. El salmista David, porque él fue el que lo escribió, él sabe que lo bueno Dios lo dio. ¿Por qué? Porque obviamente él recuerda su vida anterior. Recordémonos que ahora era el rey de Israel. Y antes era un pastor de ovejas, allá en lo olvidado, ni la familia lo tomaba en cuenta. Entonces Dios le cambió su vida. Y es lo mismo que el Señor quiere hacer contigo. Y él sabía perfectamente, no simplemente le dio heredad, no simplemente le dio una familia, no simplemente le permitió ser pastor de su pueblo, por eso lo coronó como rey, sino que él ejerció sacerdocio, cosa que estaba prohibido en el Antiguo Testamento, pero el Señor hizo una excepción con él. Así es. Entonces vemos que él, más que el arónico, él estaba ejerciendo sacerdocio de Melquisedec. Es increíble, ¿verdad? El privilegio que él tenía, y él lo reconocía. Él reconocía, y por eso decía, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Él no simplemente lo tomaba como su Dios, sino como su Señor, el que manda, el que dirige, el que comanda. Porque vemos que para David, Dios no es simplemente un
título, un eslogan, sino que una vivencia, algo real, algo tangible. Y es lo mismo que Dios quiere para con nosotros, que tengamos esa experiencia, que lo veamos como David lo veía, a tal punto que David lo conoció, su corazón se hizo conforme al de Jehová, y Dios mismo lo testificaba, porque él aprendió a conocer a Dios. ¿Por qué motivo así? Porque él sabía que Dios no era una falacia, un cuento o simplemente una historia, sino que era algo real. Y él quiere manifestarse a tu vida y a nuestra vida. Y muchos expertos consideran que para que David tuviera los planos, oiga bien, escuche bien lo que estoy soltando. Para que David hiciera los planos del templo, era igualito al que está en el reino de los cielos. Recordémonos que a Moisés le dijo, hazlo conforme al diseño. Había un diseño, había un modelo que a ese le agarró copia. Y eso mismo se supone, están considerando, yo creo que sí es, que a David también lo llevaron y le mostraron el templo que había allá para trasladarlo aquí en la tierra. Y es interesante. Es interesante porque tener el tipo de vivencias, David casi no menciona vivencias aquí, pero al momento que nosotros estamos leyendo, ¿verdad? Estamos captando, no, esto es increíble, esto no lo sacó así nomás, tuvo que ser llevado al cielo y haber visto estas maravillas para haberlos plasmado y habérselo transmitido a su hijo Salomón. Ahora bien, él sabía que había vivencia, había experiencia, Dios le cambió su vida, tuvo muchos privilegios que pocos tuvieron. Es increíble. Y por eso él se sentía contento, alegre con Dios. No simplemente, él sentía su presencia, que muchos, ¿verdad? Hasta el día de hoy nunca lo sintieron y ni tampoco pudieron, porque muchos ya partieron, hoy otros murieron sin Cristo. Es algo muy lamentable, ¿verdad? Entonces no tuvieron ese tipo de experiencia, pero nosotros los que estamos vivos podemos tener esa experiencia. En lo personal, yo he tenido vivencias muy hermosas con el Señor, me ha sorprendido y te invito a ti a que tengas un encuentro personal con el Señor, no simplemente a aceptarlo, sino que buscarlo hasta que tú lo encuentres y puedas tener una experiencia cara a cara con Él, porque Él se deja encontrar, pero para encontrarlo hay que buscarlo. Así es, señores. Entonces es una búsqueda. Y obviamente, ¿verdad? Lo vas a poder hacerlo. Pero vamos a seguir leyendo. Dice en el versículo 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros, estoy leyendo la Reina Valera. Perdón. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Miren lo que está diciendo el Señor. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otros dioses. Mire, ya está hablando en su celo. Si usted no sabía que Dios es un Dios celoso, es un Dios celoso. Siempre habló en contra de la idolatría. Y a veces uno lo menciona y está escrito. Usted lo puede leer cualquier versión. Dios no le gusta la idolatría, tanto que en el Apocalipsis lo menciona y lo dice que los perros estarán afuera. Perdón por la expresión, pero es una realidad. Y ahí va la idolatría, señores. Y no simplemente la idolatría, los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros y lastimosamente, ¿verdad? Hasta los mentirosos. Es algo que Dios no tolera. Búsquelo, usted lo puede leer. Esta parece que es el Apocalipsis capítulo 22. Usted lo puede leer, búsquelo, léalo. No se quede simplemente con la información. Cerciónese que así es. Ahora bien, hay una parte en el versículo 4, porque la primera parte y ahí hay una separación y dice algo diferente, pero me gusta como lo menciona en la traducción actual. Voy a recapitular lo que dice el 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otros dioses. ¿Estamos claros? Se le multiplicarán, o sea que viene de menos a más. Te va a venir una cosa, después otra, no va a parar, porque va en aumento. Se te multiplicarán. Entonces vemos acá que es un gran problema
la idolatría, servir a otros dioses. Ese es un gran problema. Ahora bien, y dice aquí, no ofreceré yo libaciones de sangre, dice, ni en los labios tomaré sus nombres. Pero en esta versión no dice así, dice en esa porción. Dice, jamás rendiré culto a los ídolos, jamás le presentaré ofrenda. Oiga bien, jamás. Un rotundo no, no lo haré. Dice en el versículo 5, vamos a quedar ya con esta versión. No, aquí hay otra que me llamó la atención. En el 5, en esta versión dice, tú eres mi Dios, todo lo que tengo me llenas permítame. Tú eres todo lo que tengo. Tú llenas mi vida y tú me das seguridad. Pero en esta versión, en la Reina Valera me llamó la atención. Porque estaba leyendo primero esta versión y después la otra. En esta versión, Reina Valera dice, Jehová es la porción de mi herencia. Por eso dice, tú eres todo lo que tengo. Y de mi copa. Cuando dice y de mi copa me llamó la atención. ¿Qué tiene que ver la copa? No lo entiendo, Señor. ¿Qué tiene que ver la porción de una herencia y la copa? Que es algo totalmente diferente. Y ahí vino la revelación. Lo que me reveló el Señor fue lo siguiente. Me llevó inmediatamente al monte de Getsemaní. En la oración que él estaba haciendo. Recordémonos que él estaba pasando un momento angustioso, dice la misma palabra, que él sudaba gotas de sangre y dice que científicamente era por un gran estrés. Porque cuando él se refería a que pase de mí esta copa, era su destino. Él sabía que iba a ser martirizado, que iba a ser golpeado, que iba a ser azoteado, sabía que iba a ser crucificado, que iba a ser humillado, que iba a padecer. Sabía todo, que lo iban a golpear, que le iban a arrancar la barba. Todo. Él sabía que es lo que iba a acontecer. Y entonces a esa copa es la copa del destino, que Dios ya tenía planificado para él. Ahora bien, en otra versión ya estaba leyendo que esa copa se refería a la angustia, al dolor y al sufrimiento. Esa copa del dolor y sufrimiento tenía que pasarlo. Y usted me preguntará, ¿pero por qué, hermana Carla, el dolor y el sufrimiento era necesario que lo pasara el Señor Jesucristo? Sí, porque a través de ese sacrificio no simplemente te dio vida eterna y salvación. Porque estando en esa cruz, dice que todos los pecados, el Padre las tomó y los puso sobre el Señor Jesucristo. Al poner sus pecados, tus pecados y el mío, en él, estando crucificado en esa cruz, dice que el Padre le dio la espalda. No pudo ver. Porque él ama al pecador, pero no ama tu pecado. En ese momento, Cristo se hizo pecado. Tomó nuestros pecados, tu pecado, y la clavó en esa cruz. Y es por eso que nosotros somos perdonados a través del sacrificio de Jesucristo. Y no simplemente tomó tus pecados. Dice que por las llagas de Jesucristo nosotros fuimos curados. Tenemos sanidad a través de ese sacrificio. Y no simplemente tenemos sanidad. Se dice que cuando esa corona de espinas representa la maldición de la tierra, representa la maldición que Dios puso sobre Adán al haber desobedecido. Imagínense bien. Hasta librarnos de maldiciones.
Mira, nos da vida eterna, nos da sanidad, nos libra de maldiciones ancestrales. Y muchas veces nosotros desconocemos todo esto. Porque a veces no nos enseña, pero mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Dios puede sanarte, claro que sí. Hay gente que ha testificado que no tenía órgano, se fueron a hacer un examen y ahí estaba el órgano, apareció un órgano nuevo. Hay gente que uno de los pies es más pequeño que el otro, ¿por qué? Porque no creció o tiene una columna desviada. Inmediatamente el Señor pone todo en orden y aparece lo que le hizo falta. Dios es experto en hacer las cosas imposibles posibles. Pero eso es a aquellos que tienen a Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús se recibe todas estas cosas. Y Él lo sabía. Él sabía que era necesario que pasara por este sufrimiento para ayudarnos a nosotros. Tanto así que a través de sus llagas, porque Él todavía tiene sus llagas abiertas, Él siempre se presenta delante del Padre a interceder por nosotros. Es tanta la maldad que hay que el Padre a veces no la soporta, no la tolera, o si no ya nos hubiera destruido como el tiempo antiguo, con aquel gran diluvio. Y dejó establecido que ya no va a ser con diluvio, sino con fuego, señores. Él está molesto y tiene toda la razón de estar enojado con la humanidad. Se ven las noticias todos los días, todo lo que acontece a nivel nacional y no se diga internacional. Esto está terrible. El aumento de la maldad. Todo hay para hacer enojar al Padre. Pero viene el Señor Jesucristo y le muestra sus llagas y todavía le recuerda su sacrificio. Y pidiendo misericordia por ti y por mí. Pidiendo por misericordia por aquellos que todavía no han llegado a sus pies. Pidiendo misericordia por aquellos que todavía se apartaron y no han vuelto a casa. Él está intercediendo por todos nosotros. Que lo sabía. Sabía que a través de ese sufrimiento que le iba a acontecerle a él, porque en la cruz iba a ser desnudado totalmente. Yo no podía concebir, Dios mío santo, hasta eso, porque le ponen algo ahí, un trapo, ¿verdad? En las películas, pero no fue así en la vida real. Fue totalmente desnudo. Fue humillado. Bueno, le decían, bueno, si Dios no está contigo, bájate de ahí. Y cuando decía Elixir Matán, él sabía que Dios le había dado la espalda, no podía sentir su presencia porque en ese momento cargaba todos los pecados de la humanidad en esa cruz. Y dejó sentir la presencia del Señor, se sintió tan angustiado porque siempre han estado unidos. Y ese es un momento de separación tan tremenda porque él se sintió solo, sin la presencia del Padre. Por eso él gritó de las pocas palabras que dijo en la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero los que estaban oyendo, como no tenían la revelación de lo que él estaba diciendo, y es lo que está pasando hoy en día. La gente, como no tiene la revelación, no tiene discernimiento, lo que hace es burlarse de lo que no sabe y no entiende. Estaban burlándose de él. Pero él no le prestó importancia a las burlas del momento. Porque él sabía que lo importante que era ese sacrificio por ti y por mí. Y por los que faltan todavía. Él lo sabía. Y por eso dijo: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. A pesar que su carne no quería. A pesar que tenía un momento angustioso. Tenía que tomar decisiones. Y eso nos pasa a ti y a mí. Que tenemos que tomar decisiones. Estamos pasando por momentos difíciles y angustiosos, sí. Por eso la palabra dice que todas las cosas a los hijos de Dios le ayudan a bien. Todo lo que pasó el Señor Jesucristo nos ayudó a nosotros a bien. Y Él lo sabe, Él lo hizo por amor a nosotros, porque Él no tenía necesidad alguna de ser un sacrificio. Si Él era santo, Él era íntegro. Los que somos pecadores somos nosotros y por eso nos odian, el enemigo nos odia, los demonios nos odian, porque ellos se apartaron
apartaron de la Shekinah, de la presencia de Dios, de administrar su presencia, y saben de que ellos no tienen la oportunidad, aunque se arrepientan, de volver allá. No la tienen. Nosotros sí la tenemos, porque Cristo murió por nosotros, no por ellos, fue por ti y por mí, para darnos la oportunidad de ser salvos. Y ellos lo saben, pero nos odian, porque muchas veces nosotros despreciamos la redención, despreciamos su amor, despreciamos esta salvación tan grande. Y ellos quisieran tener aunque sea una oportunidad y no la tienen. Somos malagradecidos como seres humanos. Imagínense la paciencia de Dios para con nosotros. Y desaprovechamos cada oportunidad porque tenemos el ego inflado, porque somos altivos, porque somos hipócritas muchas veces, porque fingimos que no tenemos necesidad y sí la tenemos. Fingimos que estamos bien, pero no, estamos por dentro heridos, dañados. Y fingimos que somos fuertes, pero no lo somos. Me impactó este versículo. Me impactó mucho. Porque da a conocer y a entender el sufrimiento de Cristo. Y el por qué. Y aquí dice, tú sustentas mi suerte. Para mí en Dios no hay casualidades. ¿Tú quieres tener suerte? Va a estar ligado al Señor. Fuera de Él no la vas a tener. ¿Por qué suerte? Porque Él te va a preparar, Él te va a capacitar en tus deslices, en tus caídas, en tus fracasos. Tú vas a aprender qué fue lo que hiciste mal y vas a enmendar tu error y no lo vas a volver a cometer. Si tú desobedeciste lo que Dios te dijo, porque no creías que fue Él que te habló, entonces tomaste una decisión equivocada, ya la próxima vas a tener más cuidado a oír la voz de Dios y a obedecerle para no cometer el mismo error. Y es por eso muchas veces nosotros menospreciamos lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Y son lecciones de vida que te ayudan a crecer, te ayuda a tener más conocimiento, te ayuda a ser más sabio y entendido, para que tú crezcas aún más todavía. Entonces no minimices tu proceso, tu situación, tu prueba, no la minimices. Te cometiste un error, está bien, perdónate, pídele perdón al Señor y sacúdate el polvo y sigue caminando y aprende de tus errores, señores. Por eso dice, tú sustentas mi suerte, es el Señor. Él no hay nada perdido en Él. Toda circunstancia le va a sacar provecho para que tú aprendas a ser una persona diferente, que entiendas. Por eso Él dice, no murmure, dame gracia. No te quejes, agradéceme. Incluso la misma muerte en los hijos de Dios es bendición. Una, porque tu cuerpo va a ser transformado, ya no vas a sufrir, ya no va a haber llanto, no va a haber más dolor, vas a estar en un lugar hermoso, vas a estar en la presencia de papá. Vas a estar con Él, es algo glorioso. A veces no tenemos ni la mente para poder imaginar cuán hermoso es eso. Hay gente que ha tenido experiencias del cielo. Es increíble lo que cuentan, lo que comentan. Y testificando con cosas que ellos habían fallecido por tanto tiempo. Incluso hubo un pastor, lo tradujeron. Él no habla español. Perdón, no era inglés, parece que él era africano. No estoy segura de qué lugar era exactamente. Él había fallecido, su esposa metió su cuerpo congelado porque a ella le dieron una palabra que el Señor lo iba a resucitar cuando llegara a una mujer. Se dice que esa mujer le acompañaba una nube y era la presencia de Dios. Y tuvo dificultades porque no querían meter el feto, porque él estaba metido en un feto, estaba congelado.
lo había congelado por una semana. Ella había pagado, había creído esa palabra y se mantuvo firme porque otra persona no tuviera fe, lo hubiera enterrado. Ahí que se hubiera descompuesto el cuerpo, el perro muerto acabó la rabia y seguimos adelante, pero ella no fue así. Era una mujer de fe. Sabía que para Dios no había imposible. Si Lázaro tenía 4 días y Dios dio una palabra, inmediatamente se incorporó. No se diga su esposo, que era un siervo del Señor. Entonces ella le creyó a Dios, le recibió una palabra, le dijo que cuando llegara esa mujer a predicar, él lo iba a resucitar, y así fue, señores. En ese día Dios lo resucitó. Dice, es más, ni lo pudo llegar a poner donde estaba la gente, sino que debajo de la tarima, dije que lo logró meter. Señor, y ella le dijo, Señor, tú me diste la palabra y yo he hecho verdad conforme se me dijo, aquí está mi esposo y lo demás te encargas tú. ¿Cómo vas a hacer? Yo no sé. Y dice que el Espíritu Santo inmediatamente a la mujer le hizo sentir que ahí había un hombre que había fallecido y que en este momento lo resucitaba. Y ese hombre resucitó, se incorporó y se presentó al frente de la campaña y empezó a adorar a Dios. Y lo que cuenta, lo que vio en esos días, está cardíaco. Él fue al infierno por una falta de perdón. Él fue al infierno porque él no podía perdonar a su esposa. No es porque le fue infiel, sino porque ella le ocultó algo y él se sintió ofendido y por eso no la podía perdonar. Y la Biblia es clara, perdónanos así como nosotros también perdonamos. Y por esa cláusula, él no estaba en la presencia del Señor, él estaba en el infierno. Así es, señores. Y Dios le dijo que le iba a dar una oportunidad y que tenía que perdonar a esa mujer. El perdón es tan importante, es una llave. ¿Usted quiere entrar al reino de los cielos? Usted no tiene que tener eso guardado en su corazón, usted tiene que perdonar. Tiene que ser libre. Es un obstáculo muy grande que mucha gente no lo entiende. De allí fue llevado al cielo. Él contó cosas maravillosas. Pero ahí lo busca usted. Está en YouTube. Ahora bien, no me pregunte el título porque no me acuerdo. Soy sincera, soy honesta. Pero fue muy impresionante. No es lo mismo decir yo le creo a Dios que hacer locuras de verdad. Porque fue una locura lo que hizo esa mujer. La gente le decía, entiérrese, hombre, que nada está haciendo ahí. Esa mujer contra todo pronóstico, contra todos aquellos que se levantaban hablando mal, exigiéndole que enterrara el cadáver. Pero ella dijo, no. Dios lo va a resucitar. Ese tipo de fe Dios quiere en tu vida, que le creas de verdad. Ahora bien, pero es que ella recibió una palabra, ¿no? Por eso dicen que los violentos son los que arrebatan, los violentos son los que creen. No lo pidan ni 2 veces. ¿Será verdad? ¿Cuál, papá? Ahora bien, continuemos, seguimos con el 6. Esto está hermoso. Dice, gracias a ti, la herencia que me tocó es una tierra muy bella. Yo te bendigo por los consejos que me das. Tus enseñanzas me guían en las noches más oscuras. Dios nos enseña así, a través de esto. Hay momentos difíciles que inmediatamente Dios nos trae a memoria su palabra. Nos da estrategia a través de su palabra. Por eso fue escrita. Para guiarte, para orientarte, para enseñarte, para instruirte, pero tú tienes que leerla. Mana Carla, no tengo tiempo. Bueno, escucha predicaciones, hombre. Hay maestros. Pídele la guianza del Espíritu Santo a quien tienes que escuchar, porque yo sé que hay falsos maestros y también hay maestros que el Señor ha depositado. En lo personal, ¿verdad? Yo amo, ¿verdad?, el ministerio de Benecer. Hay maestros, aunque la gente lo critique, lo señale. Yo disfruto la revelación que tienen. Yo escucho al apóstol Sergio, yo escucho a la pastora Line, yo escucho al apóstol Germán, yo escucho al apóstol Mario Rivera. He escuchado a otros que son de Guatemala,
A mí se me olvidan los nombres de esos. Tiene una revelación exagerada. Es impresionante. En el retiro de verano hubo uno que yo sé que es pastor, es cantante, se llama Francisco. Él tocó el Salmo 100 que me impactó. La revelación, bueno, es increíble el bagaje que hay ahí. Entonces uno no se da chance de escuchar a tantos. Y si voy con lo espiritual, ¿verdad? Experiencias sobrenaturales, escucho a la pastora Beatriz Berroa. Ella incluso ya no quería abrir ese tipo de contenidos en YouTube, no quería hablar nada de eso porque ha sido tímida en las cámaras, pero prácticamente el Señor la obligó. Porque sabía que la experiencia que ella había tenido nos iba a servir de bendición. Escucho al pastor Carlos Harrigan, es impresionante. A veces hay cosas que él no cuenta porque el pueblo del Señor no está preparado. Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Si miren lo que en veces dice la pastora Linet, le dan una pedreada. No se diga contando lo sobrenatural. Que a veces ella se limita a no contar mucho. Pero se evidencia el poder de Dios que está sobre su vida. Ahora bien, Dios está con ella. ¿Tendrá sus errores? Obvio, ella es un ser humano, es igual que usted como yo y nos vamos a equivocar. No somos querubines, señores. Todavía no hemos sido perfeccionados. Dice el versículo 7. Yo te bendigo por los consejos que me das y me enseñas, me guían en las noches más oscuras. Yo siempre tengo presente que tú estás a mi lado, nada me hará caer. Oiga bien, tú siempre estás a mi lado. Para no caer necesitamos, 1, los consejos, 2, la presencia de Dios. No descuides tu altar, porque ahí va a depender cuánta presencia tú tengas. Por eso estoy muy contento, por eso me siento feliz, por eso vivo confiado. Mire, la presencia, las enseñanzas nos hace estar confiados. En el Señor, no en tus fuerzas, en el Señor. Ahora bien, tú, dice, ni me abandonarás en el sepulcro, porque soy tu fiel servidor. ¿Qué quiere decir? Él sabía que íbamos a ser resucitados, señores. Él tiene tanto cuidado de ti que hasta tus huesos en tu sepulcro. El enemigo, ustedes saben, ¿verdad? Que los brujos, hechiceros, ellos profanan tumbas porque agarran parte de la huesamenta para hacer sus cosas, sus rituales. Se sabe. Pero está prohibido hacerlo en un cristiano. No puede. Hasta en eso Dios tiene cuidado. Hasta de tu cuerpo. Hasta en eso Dios tiene cuidado. Todavía tú estás fallecido, has muerto, pero Dios tiene cuidado hasta de tus huesos. Así es. Dice, pues yo soy tu fiel servidor. Mire, por eso estás confiando, porque le serví a Dios. Te pregunto a ti, ¿y tú le sirves al Señor? Hermana Carla, es que no me dejan predicar en los altares, yo quiero a las multitudes. No, pero puedes empezar por tu vecino. Así es. Servir a Dios no simplemente significa predicar, significa interceder por las almas, intercedes por tu familia aunque sea. Ay, chacatay. Servir a Dios también es barrer la iglesia, trapear, atender a los siervos, atender a los miembros, que es el cuerpo de Cristo. Está atendiendo al Señor. Cuando alguien llega a la congregación, pase adelante, siéntese. Está sirviendo al mismo cuerpo de Cristo. Te pregunto a ti, ¿le sirves al Señor? Ay. Cuando tú le das al pan, compartes tu pan con el necesitado. Estás sirviéndole al Señor. Porque dice, tuve hambre y me diste de comer. Estuve sin vestimenta y me vestiste. Estuve enfermo, me visitaste. Estuve en la cárcel, me fuiste a ver. Todo eso es parte del servicio. El compartir tu pan. Porque tú sabes, si algún hermano está pasando necesidad, hermana Carla, yo no puedo ayudarle porque es un proceso y yo no me puedo meter. Sí, pero te están probando a ti también qué clase de corazón tienes.
Están probando tu servicio. Están probando cuánta misericordia de Dios hay en tu corazón. Sí, señores. Hay momentos que el Señor, yo le digo, Señor, ¿a quién? Porque acostumbro a regalar, ¿verdad? La ropa de mis hijos, la buena, la que no sirve, yo la hago pedazos o lo ocupo para limpiar o para otras cosas, pero lo malo yo no lo regalo. Lo bueno, ¿a quién lo necesita, Señor? Muéstrame. Solo hace poco el Señor me dijo, a ella no le des. Y me quedé, porque por primera vez me dijo eso. Bueno, usted sabrá. Te voy a buscar a otra persona, ¿verdad? A quien se lo pueda compartir. Y si me dice, dale tanto de tu... Yo con mucho gusto yo lo hago si Dios me pide, porque sé que hay recompensa también, señores. Dios no se queda con nada. Al que Jehová le da, le presta. Obvio que Él te lo va a devolver. Es de ganar, ganar. Pero si somos como el asado... ¿A qué hora? Se va a llegar el infortunio a tu vida, pero en el banco no vas a tener nada porque no diste nada por tacañón. Así que te toca, ¿qué? Gemir y clamar misericordia. Y si no ves respuesta pronto, pues pregúntate. Es que tú no hiciste nada por nadie. Siempre cosecha. Y Dios tiene todo eso a memoria. Todo eso está escrito. Cada vez que tú clamas una necesidad, revisen. Ella ha sembrado. Hay registro de su siembra. Porque todo está fiscalizado. Dios es un Dios de orden, señores. Todo es tomado en cuenta. Ahora bien, pero ese es tema para otro día. Ya estamos terminando. Ya lo vamos a soltar. Por eso dice, estoy muy contento, por eso me siento feliz. En el 10 dice, tú no me dejas morir, ni me abandonarás en el sepulcro, porque soy fiel servidor. 11, el último. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. Pregunta del millón, ¿cómo estás viviendo? ¿Conforme a tu voluntad o como a Dios le agrada? Ay, chacatay. En tu presencia soy muy feliz. Y a tu lado soy siempre dichoso. En tu presencia soy feliz. Ahora te pregunto, ¿te gozas en la presencia del Señor? Hello. Yo no sé, pero hermana Carla, yo no me lo disfruto, no sé por qué yo no siento nada, pues significa que tú tienes que soltar algo. Ya sea una falta de perdón, ya sea dolor, porque a veces los procesos duelen, hay dolor, ¿verdad? Y eso produce tristeza y eso produce que tú vivas en un círculo vicioso, que se vuelva a repetir ese mismo ciclo. Entonces la única manera de que tú seas libre es entregando todo dolor. Te lo digo por experiencia personal. Yo vivía en un círculo de dolor porque yo no sabía que era dolor que yo tenía y que tenía que entregarlo. Hasta que yo lo entregué y renuncié a eso, ¡boom! Y el Señor rompió ese ciclo de que yo estaba viviendo. Y creo que lo viví yo casi por 10 años. 10 años. Lo viví así. Siempre había la misma fecha. Me entraba una tristeza de dolor porque yo sabía que se iba a repetir lo mismo. Sabía que iba a pasar por lo mismo. Me entraba una aflicción, me entraba una angustia terrible y yo no me podía deleitar porque estaba angustiada por el mismo dolor que me causaba de repetir lo mismo. Entonces, para ser libre de esto, a mí me lo dijo. Yo le decía, Señor, yo no quiero vivir así. ¿Qué está pasando? Pero ya después de varios años, ya 10 años. No es posible. Estamos en un lugar diferente, no es posible que estamos viviendo lo mismo. No es la atmósfera, no es la tierra, es otra cosa que no sé qué es. Y a través de una sierva, yo bendigo la vida de ella. Me dijo dice el Señor, que el dolor hace que repitas el mismo ciclo.
Eso fue todo. Yo simplemente escucho y analizo. Yo no digo nada, simplemente estoy analizando y lo entendí. El Señor me trajo a memoria todos esos años, que en la misma fecha entraba en angustia, entraba en aflicción, yo ya sabía, yo pasaba llorando, yo pasaba gimiendo, y a veces hasta en las noches me levantaba a las 12 porque a veces mi esposo no le gustaba, que tenía problemas porque él para dormir no quiere oír ninguna bulla. En el día tengo la bulla de mis hijos, de la escuela, los quehaceres, los vecinos. Entonces quería aprovechar la madrugada, las noches, pero mi esposo tenía problemas, no quería oírme bulla. Entonces yo tuve mucho problema hasta con eso, hasta que aprendí a orar bajito, bajito. Esperaba que él se durmiera, me iba a la sala, ahí sin hacer bulla. Me tocó que aprender a buscar horarios para poderme acoplar, Entonces tuve que aprender, hermana Carla, es que Dios tiene que ser exclusivo. Si es a las 3, no, si eso te funciona a ti, gloria a Dios, te funciona a ti. Pero yo me tenía que adaptar a mi necesidad, a mi situación. Entonces en el día era imposible, con la bulla de la música, de los vecinos, con la gritadera de los niños. Incluso usted oye hasta que los carros pasan vendiendo agua, vendiendo verdura, un alto volumen. Entonces yo tenía que acoplarme. Pero no era suficiente. No era suficiente mi clamor, porque había algo en mi corazón, se llamaba dolor. Y yo lo entregué y fui libre. Al momento de ser libre, se fue rompiendo eso. Se rompió. Ahora vivo algo diferente. Y entendí que no era la atmósfera, no era el lugar, era yo. No era ni mi esposo, era yo. Era yo. Porque el trato era conmigo, no era con él, era conmigo. El proceso era mío, pero fue tan fuerte que yo no supe asimilarlo, no supe qué hacer. Me quebré. Y fue tanto el dolor que se convirtió en un ciclo. Y en esta libertad que tengo ahora, te lo comparto. Porque si hay dolor en tu corazón por el proceso, de la situación que has vivido, entrégaselo. Y muchas veces por eso el Señor pedía fiesta en el desierto, para que tú no agarres ese dolor y hacerlo parte de tu corazón. Porque cuando hay fiesta, hay alegría, hay agradecimiento a Él, no va a permitir que haya dolor en tu corazón. Entonces va a haber deleite. Entre más aprendas a deleitarte, ese ciclo no se va a dar en tu vida. Y si lo hay, se va a romper. Se rompe. Entonces, en esta hora yo te invito a que seas libre. Este hombre aprendió a deleitarse porque él no permitía ese dolor en su corazón. Él aprendía a ser agradecido. Y usted puede ver, alma mía, alaba de Jehová. Alma mía, deleítate. Alma mía, gózate. Se equivocó el hombre, sí, pero él no repitió el mismo patrón. Porque él aprendió. Porque el hombre sufrió. Pasó momentos difíciles. Pero fue una etapa de su vida. No se volvió a repetir. Y Dios no quiere que tú repitas esos desiertos. Dios no quiere que repitas esos procesos. Entonces entrega todo dolor y apréndete a deleitar, aprende a disfrutar lo que Dios te da, aprende a dar gracias. Y tu vida va a ser diferente. Y aquí termino. Sí. Aquí termino y vamos a orar. Padre bueno que estás en gloria, te doy gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu bondad, gracias por tu generosidad, gracias, Señor, por estos tesoros, Señor, que nos permites ver a través de tu palabra. Gracias por guiarnos, gracias por iluminarnos, gracias por instruirnos. Gracias, Señor, porque sabemos que el desierto es una escuela que nos ayuda, Señor, tanto así que tu misma palabra dice que ¿quién es esa que sale del desierto? En pocas palabras quiere decir
que entramos siendo una persona, pero salimos siendo una persona totalmente diferente. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es clara, que dice que todas las cosas le ayudan a los hijos de Dios. Lo estamos creyendo, Señor, y estamos agradecidos por tanta generosidad y bondad, porque el fin es hacernos felices. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en una próxima transmisión. Bendiciones, shalom, shalom.